Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Proponiendo, un programa más, el programa número 36. Y hoy día, como les habíamos dicho, hemos optado por, en nuestro Proponiendo, invitar a candidatos a la presidencia para el 26 y, claro, a ver quién nos propone. Hoy día tenemos el gusto de tener aquí con nosotros a Fernando Olivera Vega, gran amigo además de muchos años, y al cual le pedimos que más o menos nos cuente cómo van las cosas, ¿no es cierto? Para ello, obviamente, acompañándome siempre César Gutiérrez. César, ¿cómo estás? Bien, Guido. En buena hora, bienvenido, Fernando. Así que tengo un buen rato de tertulia con el candidato. Así es, así es. Bueno, Fernando, cuéntanos. Hay una población joven que dicen que va a tener un peso importante en estas elecciones y tú, más o menos, corrígeme, hace unos 10 años que bajaste un poco la presencia en medios, por lo menos esa es la sensación que tiene alguna gente. A estos jóvenes y a todo el mundo, refréscales quién Sí. eres, qué has hecho y a dónde estás. Ante todo les agradezco la invitación, Guido, César, Guido, Perfecto. amigo de tanto tiempo, ¿no? Así es, así es. Mi profesor, mi maestro de Caramba. macroeconomía ahí en la Pacífico, mi jurado en el grado, ¿ah? Caracho. Y bueno, ¿Qué? y luego las batallas políticas que juntos Exactamente, hemos dimos dado. por la democracia Así es. y que realmente con pena debo decir que lo que creímos haber terminado en el año 2000 como un empezar, una nueva historia después de derrocar a esa dictadura de entraña gasteril, como yo le llamaba a la Fujimori Montesinos. Sin embargo, vamos de mal en peor. A lo que hemos llegado al día de hoy es algo, casi diría yo, sin precedentes, ¿no? Inimaginable, ¿no? Sí, francamente. Pero sí, a los jóvenes que no me conocen, pues felizmente hoy día existen las redes. Claro. Y, Y medios como y este. claro, hay algunos, por ejemplo, que son petulantes, ¿no? Que van allí de grandes empresarios, ¿no? ¿Ah? Creo que hay uno ahí, López Aliaga, ¿no? ¿No? Ya. Y otros medios petulantes, como digo, ¿no? Tú nunca has pagado una planilla en tu vida, ¿qué sabes? ¿No? Yo les tengo que decir, mira, la vida a uno le lleva por los caminos más impensados. Mi padre era ingeniero sanitario, ¿no? Hizo una pequeña empresa constructora de corte familiar, Proinstesa, Proyectos, Instalaciones y Edificaciones Sociedad Anónima. Y recuerdo que cogimos una obrita allá en Hilo, ¿no? Yo vivía en Hilo, estudié segundo de primaria en la Escuela Fiscal de Hilo, ¿no? Y le sale un trabajo adicional, ¿no? Independiente, ¿no? Para llevar una línea de conducción hasta una fábrica de harina de pescado. Y tenía el dilema, porque tenía que hacerlo creo que en 4 meses, tenía el dilema de meter máquina. En ese entonces pues era toda una revolución, la retroexcavadora, ¿no? O hacerla con obreros, ¿no? Y optó por hacerla con obreros, ¿no? Porque daba trabajo, ¿no? Quizás ganaba un poquito menos, pero compartía. Y a mí me tocó el tema de estar en la asignación de tareas. Era un niño, ¿eh? Se asignaba la tarea a las 6 de la mañana, ahí en Hilo un calor infernal. A las 10 de la mañana, bueno, se pasaba tiempo, a las 10 de la mañana les daba su plátano, su gaseosa, su pan, en fin, los reforzaba bien y cumplimos, ¿no? Y de ahí seguí trabajando y pagaba planilla, ¿eh? Porque administraba las obras. Yo acabé el colegio, ¿no? En un colegio que me dejaba estar 3 semanas fuera del colegio, llegaba la semana última de cada mes, porque por ejemplo me la pasaba en Tumbes, ¿eh? Habíamos cogido una obrita de desagües pluviales, ¿no? Porque en Tumbes llueve tanto, ¿no? Y había que poner unas tuberías enormes, ¿no? Unas excavaciones, pero yo manejaba la chequera, ¿eh? Yo pagaba la planilla, compraba materiales, negociaba descuentos, pagaba transportes, etc. ¿Y qué edad tenía? 14 años. O sea, no nos la cuentan. Y ahora pues que estamos tanto, y no me da ninguna vergüenza en decirlo, al contrario, tengo orgullo, ¿no? Claro. Tanto que se habla de informales
Y hay muchos que hablan y hablan, pero no lo han vivido, porque el hombre, la familia en general de clase media, ¿no? Es un sube y baja, ¿no? Mientras no te consolidas. Y un profesional es básicamente clase media, ¿no? Y en el caso de obras sanitarias depende mucho del Estado. Si el Estado es el que pone el agua, el desagüe, etcétera. Si no hay obras, estás fundido. Sí, claro. ¿Ah? No factures. Y entonces, en ese defenderte, mi padre invirtió, me acuerdo, en uniformes tipo comando, ¿m? Que era lo que llevaba los estudiantes de los colegios estatales. Yo he usado eso. Y yo también, ¿ah? Yo también. Yo he usado eso en Chancay. Y aretes tipo fantasía, ¿no? Yo he vendido en las calles. A mí no me la cuentan, ¿no? Y claro, luego pues has ido avanzando, ya te cogió el tema político al 100%. Y si algo con orgullo puedo decir, jóvenes idealistas que ahora están bastante hartos de la política, que no quieren saber nada, ¿no? Que están pensando en buscar otro destino, ¿no? Fuera del Perú, pues que no, que hay que jugarla, hay que jugarla. Nosotros les vamos a devolver la fe haciendo la esperanza realidad. Yo los comprendo, ¿no? Si uno mismo está asqueado, sin embargo, me atrevo a presentarme ante ustedes y ante el país diciendo que con toda esta trayectoria que ha sido bastante pública, ¿no? No me he contaminado. Estoy aquí con la misma energía, con la misma decisión de darlo todo, hasta rescatar el Perú que hoy día está tomado por la mayor banda criminal que yo he visto en mi vida, ¿no? Tiene todos los poderes absolutamente controlados. Y lo que viene, este proceso electoral, es verdaderamente una lucha entre David y Goliat, pero venceremos. Sí se puede. Bueno, sí. Es una... Fernando, ahora estás haciendo una biografía prepolítica. Sí. Y quisiera que nos cuentes algo de tu paso por la Fiscalía. Ah, bueno. Si no me equivoco, tú has sido secretario de Fiscalía, ¿no? Sí, mira, tuve el privilegio de formar parte del equipo del primer fiscal de la Nación, un gran fiscal, un gigante de la justicia, Gonzalo Ortiz de Ceballos. Eso te jaló un poco a la política, ¿es verdad? Bueno, aunque no lo creas, yo ya estaba marcado por la política. Ah, ya este fue una ruta nada más. Mira, yo me acuerdo que en la familia tratábamos de coincidir a la hora del almuerzo. Y hubo un momento en que nuestro padre nos dice, bueno, quiero que a la hora del almuerzo me comenten un artículo, ¿eh? Lean algo en el periódico y lo comentamos. Y me acuerdo del primero que comenté, que para mí era chino, pero prácticamente lo repetí. Era un artículo que se llamaba La inflación, escrito por Luis Rey de Castro en La Prensa. Yeah. Tenía su columna Torre de Marfil, creo que se llamaba, ¿no? Yeah. Y bueno, la verdad es que para mí era algo esotérico, pero más o menos lo repetí. Mi padre me felicitó, ¿no? De allí, en fin, nuestro hogar era político, ¿eh? Yeah. De ahí tuve el privilegio ya de conocer, siendo joven, muy joven, bueno, en la universidad, a mí me tocó un tanto enfrentar a los llamados caviares que habían en la Pacífico en ese entonces, ¿eh? Y fundé el Frente Estudiantil Independiente, el FEI, gané las elecciones de la Asamblea Universitaria, 6 representantes de 7, y determinamos la elección al primer rector de la universidad, Estuardo Marrú, Tayo Marrú, que creo que fue lo mejor para la universidad. Empecé a sentir las represalias del tomar decisiones de Estado, en este caso en favor de la institución, porque casi pierdo mi carrera, porque el otro candidato era profesor de matemáticas mío. Y claro, me jaló en su curso, me volvió a jalar y ya me iba por la tercera. Y si me jalaba a la tercera, perdía la carrera. Pues no lo logró. Ya participé en la primera elección
que participé, pucha, dirán qué viejo, esta es una reliquia. ¿Ah? Porque yo... Peor porque acabas de decir que yo he sido tu profesor, así que imagínate. Hombre, pero tú eras más joven que yo. Pero mira, no, participé en la asamblea, en la elección de la asamblea constituyente. ¿No? Yo estaba con el PPC, Bedoya es la B y la B es el PPC. Fue mi primera intervención en televisión. Aparecí con Mario Polar, que era presidente del partido, y yo, el dirigente de Juventudes del PPC. Pero de ahí no paraba. Cuando terminé el colegio, hablé en nombre de mi promoción y tenía 2 profesores míos en el CEPA. ¿Eh? Eso para recordar un poquito también a nuestros amigos que ahora están pontificando a Velasco. Velasco fue un gran represor del magisterio. A los compañeros, los compatriotas, los camaradas, como los llames, del SUTEP, que era un sindicato muy combativo, los reprimió, los mandaron al CEPA, ya te digo yo. Y bueno, y en la universidad, ya pues, ahí. De ahí salté a lo de la fiscalía. A la fiscalía, dice César. Porque un amigo, es muy gracioso esto, ¿no? En fin, me pasa la voz, ya dejemos la circunstancia de lado. Y me dice, ¿sabes qué? Gonzalo Ortiz de Ceballos, el fiscal de la Nación, quiere verte. Yo digo, pero ¿yo qué he hecho? No te pases. No, llámalo, por favor. Y él le había hablado a Ortiz de Ceballos, que era un hombre que tendría 68 años, más o menos. Como dije, venía de ser decano del Colegio de Abogados, enfrentó a la dictadura de Velasco, denunció desde el decanato, junto con Vicente Ugarte El Pino, otro decano, el entreguismo de unos contratos con Japón, y los detuvieron, los quisieron detener y hasta fusilar, ¿no? Porque eran traidores a la patria por defender el interés del Perú. Así son las dictaduras, no hay que olvidarlo, ¿no? Fernando, disculpa, justo cuando habla de contrato con Japón, el contrato con la agencia Yetro y era por los oleoductos norperuanos. Ese era el tema. Ese era el tema, cierto. Cierto. Se denunció entreguismo desde el Colegio de Abogados. Y como digo, Gonzalo Ortiz de Ceballos tuvo la sapiencia de rodearse de jóvenes. Oye, yo tenía 21 o 22 años. Vinieron amigos de la Marina que habían dejado la Marina porque siendo jóvenes querían hacer familia y tener oportunidades, ¿no? Se incorporaron un equipo de primera, ¿no? Con mística, trajimos modernidad, en ese entonces el pool de fiscales, todos interconectados con radios, metimos la informática, computadoras, y mano firme frente al crimen, ¿no? Yo me acuerdo, la primera batalla que dimos fue que la Corte Suprema, no se acaba de sentar Ortiz de Ceballos en el cargo, ¿no? Y leía una resolución de la Corte Suprema de la Sala Penal diciendo que Guillermo Cárdenas Dávila, más conocido como Moscaloca, ¿no? Un narcotraficante que decía que si le dejaban trabajar pagaba la deuda externa, lo había absuelto, lo había declarado inocente en la Corte Suprema. Entonces, dijo, Gonzalo Ortiz de Ceballos dijo, ni hablar, vamos a dar la batalla, estos tienen que retroceder. Y se empieza un debate entre la institución de la cosa juzgada, ¿no? Y nosotros que sacamos adelante una teoría de la preclusión para que retrocedieran, ¿no? Que era un momento entre que mientras firmas y se ejecuta, puedes tú terciar ahí. Me dijo, Fernando, vaya a hablar usted con el ministro de Justicia, dígale que no lo suelte. Era una orden de la Corte Suprema y fui a hablar con el ministro de Justicia. Le dije, mira, ministro, yo te transmito lo que me ha dicho. ¿Y quién era Fernando, el ministro de esa época? ¿De qué año estamos hablando? ¿Belaundismo? Sí, pero el Ministerio de Justicia lo tenía el PPC. Buen día. El primer ministro de Justicia fue
Felipe Osterling. Felipe Osterling, gran ministro. Claro. Después vino Elías La Rosa. Claro. Yo tuve una diferencia con él, pero posterior. Y voy y hablo con Elías La Rosa. Me imagino, Fernando. ¿Cómo? El caso Ugarte. El caso Ugarte, sí. Y entonces voy y hablo con Elías La Rosa, le dije, te traigo este mensaje. Me dice, pero yo tengo que cumplir, yo tengo los penales bajo mi ámbito, mi responsabilidad, pero tengo que cumplir lo que manda la justicia. Bueno, le dije, tú verás, no, dile al fiscal de la Nación que no lo voy a soltar, porque si yo lo suelto, mosca loca, nunca más se va a saber de él, ¿no? Va a quedar libre, y yo, ministro, voy a terminar preso, así que no lo voy a soltar. Y no lo soltó, y ganamos, ¿eh? Los hicimos retroceder. Hacemos un corte acá. Sí. Víctor, cortamos, ya regresamos. Fernando, estabas hablando de la época del segundo belaundismo, la disputa Poder Judicial-Ministerio Público, pero bueno, el Poder Judicial aceptó una propuesta del Ministerio Público en el caso de Mosca Loca. Y luego en el mismo belaundismo viene el problema del penal del Sexto, donde muere el Mosca Loca y otro miembro del PPC del ministro de Justicia, que era Laisa Grundy, si no no me acuerdo. ¿Tú todavía permanecías en la fiscalía o ya no? No recuerdo, no. Yo estuve en la fiscalía hasta el año 84. Dicho sea paso, cuando estuve en la fiscalía, yo actuaba totalmente imparcial, ¿no? Yo no hacía política desde la fiscalía, ¿no? No se debe hacer. ¿Ya? No se debe hacer, ¿no? Y al contrario, uno además debe ser muy cuidadoso si te piden que declares, con lo que tienes que declarar es exacto a lo que corresponde decir. Porque yo siempre creo, hasta el día de hoy, que los fiscales y los jueces hablan a través de sus sentencias, de sus denuncias, ¿no? No más, ¿no? Que no deben más. No deben. Y entonces, Ernesto Laisa Grundy, yo le tenía mucho aprecio y es mutuo, era mutuo. Sí, parecía un Don Quijote por su figura, ¿no? Hay un periodista, Carlos Cornejo, que es su nieto. ¿Ah, sí? No sabía. No me equivoco, sí. Sí. Fernando, ¿y tú ingresas al Congreso en el primer gobierno aprista por el PPC o me equivoco? Convergencia Democrática. Fue una alianza con el movimiento de bases hallistas. Que era el caso de Tausen. Andrés Tausen. Y Borea, ¿no? Sí, ahí postulaban Pancho Vizcanseco y Borea. Claro. Creo que Borea, no sé si fue al Senado, creo que fue al Senado. Pancho Vizcanseco fue a diputados. Estuvimos en la misma lista. Yo trepé con votos de las bases, como se dice, ¿no? Porque yo iba con el número 30 de 40. Yo pedí el número 30. Es que hay una cosa en la cabeza de los candidatos, precandidatos, que todos creen que si son número 1 ya están fijos, o si son 2, 3 o 4, ¿no? Y no es así, pues el que no hace campaña no sale. Votó por mí, sobre todo los conos, ¿no? En ese entonces, ¿no? Yo me concentré ahí, concentré en la campaña y a la vez era secretario de prensa y propaganda del comando presidencial. La plancha en donde iba Bedoya, Tausen y un doctor Esteban Roca por los independientes. El neurólogo. El neurólogo, sí, claro. Entonces, Fernando, y tú trasciendes en los medios por una huelga policial, si mal no me acuerdo. Y que esa huelga policial, que en una confrontación en la avenida Alfonso Ugarte, en la cercanía del Sexto. Sí, mira, bueno, antes ya había tenido cierta presencia, ¿no? Había tenido presencia cuando estuve en la fiscalía, cuando estuve de diputado, fui el diputado más joven. Me tocó denunciar varios casos graves de violaciones de derechos humanos, de corrupción, a Comarca, Callara, y luego viene pues la elección del gobierno de García. La huelga policial fue con García. Así es. Un año después
de la masacre de los penales. ¿Ah? Y claro, eso había un riesgo enorme, ¿no? Porque se levanta la policía y sale la Fuerza Armada y estaban frente a frente. Y sobre todo en la policía había gente que había también para mantener el temple, se habían tomado su trago, algo. Imagínate que se disparaba un balazo, moría un miembro del ejército, iba a ser otra masacre. Gracias a Dios no sucedió eso, pero el primer día de huelga había la preocupación, ¿no? Si García ha hecho esto, García nos va a meter un tanque acá, ¿no? Y dormí en la 42 Comandancia, junto con ellos. Dije, si no es quieren, la que tenga Alfonso Ugarte, ¿no? en 28 de julio, puede ser. ¿Ah? Ahí están los Águilas Negras, los dirigentes eran el Che Pastrana, el sargento Cueva, Regulo Peña, en fin. Pastrana, creo que era Pastrana, Che, Celso Pastrana, sí. Y ahora vive en Suiza y se casó con En la hija Suecia. del fotógrafo Chino Domínguez. En Suecia. En Suecia, sí. En Suecia, sí. Yo ayudé a que salga del país. Lo metí en la maletera del auto. Fernando, y damos un salto al Lincoln. Sí. No está en la moda retro, ¿Cómo? opuesto de la cripta. ¿Qué? Hablemos de la candidatura ahora. Sí. ¿Con Sí. quién no te aliarías, no formarías alianza? Qué difícil pregunta. Mira, esta no es una elección entre izquierdas y derechas, ni tampoco centros. Bueno, nosotros nos definimos centros reformistas, porque en verdad lo somos. Trascendemos ideologismos, eso sí, repudiamos los extremismos, y creo sinceramente que desde que somos un frente, el Frente Esperanza, convocamos, ¿no? Y convergemos. Y creo que eso es lo que tenemos que hacer, porque lo que requiere el país es soluciones a los problemas concretos, ¿no? Es efectivamente volver al Perú un país de oportunidades, hay que cumplir con tener la mejor educación y que llegue a todos en igualdad de condiciones desde el vientre materno, la mejor salud, la mejor seguridad, la mejor justicia. Esos son los deberes fundamentales que tiene que cumplir el Estado. Y crear las condiciones para que seamos un país productivo, competitivo, todo lo que es infraestructura y calidad de vida. Hay que invertir allí. Eso no es de izquierdas ni de derechas, pero hay que hacerlo, y hay que hacerlo bien, ¿no? Con eficiencia. Entonces, queremos nosotros centrarnos en ello, ¿no? Pero hay que hacer cambios radicales también, ¿no? O sea, no solamente llegar con un buen equipo, y si no lo tienes completo, obviamente te digo, el ser ya elegido te da un poder de convocatoria mucho mayor, ¿no? Que va de la mano con la credibilidad que tú tengas, no solo del que ha votado por ti, sino del que está dispuesto ya a jugársela en una acción de gobierno, porque mucha gente valiosa tiene resistencia a dar su tiempo en actos de gobierno, en cargos de gobierno, porque al final terminan perseguidos, terminan víctimas de represalias y inclusive no se logra lo que uno pretende, ¿no? Por ejemplo, en el Congreso, ¿no? Es un poder del Estado colegiado, ¿no? Entonces, tú tienes que hacer bloques ahí, ¿no? Ver la gobernabilidad, porque si vas a una política en el Congreso de búsqueda de consensos, al final no gobiernas, pues, porque el consenso es una palabra muy bonita, pero lo primero que tienes que hacer es tener una mayoría parlamentaria para ejecutar un plan de gobierno. ¿Con Porky? ¿Con Batters? ¿Quién es Porky? ¿Quién es Porky? ¿Y con Batters? ¿Harías alianza? Por favor, no ofendamos a ese dibujo animado. Pues. ¿No? ¿Sabes qué? Esa es una creación de campañas publicitarias, millonarias, ¿no?
que francamente, pues, ya nos encontraremos y vamos a hablar cara a cara, ¿no? Y vamos a desnudar la verdad, que yo voy siempre con la verdad por delante. Yo no sé, o sea, ¿a qué llegamos, no? Ahora mismo ese señor hablaba tanto de la prensa mermelera, ¿no? Y ahora como se está peleando con Batters, le ha sacado en cara que él le paraba la olla, ¿no? Con publicidad de compupalas para que le reviente cohetes, ¿no? Y ya sale que también pagaba la planilla de una y de otro y de otro. ¿Cómo se llama eso? Mermeladaza, ¿no es cierto? ¿No? Y entonces ves que le hacen unas entrevistas súper complacientes, ¿no? Imagínate que yo recibiera dinero del Estado, ¿ya? De esta que dan de subsidio a los partidos políticos que tienen representación en el Congreso. Saben, ¿no? Sí, claro. Que dan ahí unos buenos millones. Imagínense que Olivera le hubiera dado 600.000 soles al productor de Chibolín. Y Olivera aparecía con Chibolín de arriba para abajo, Chibolín metía la mano a mi al bolsillo, me sacaba la billetera, brother, tal y cual. Ya estaría crucificado, ¿no es cierto? Pero aquí no pasa nada. Resulta que el productor del tal Chibolín hacía, ¿cómo le llaman? Coaching a los políticos de Renovación. Y no pasa nada. 600.000 soles. Ahora, he hablado así una muestrita nomás, una muestricita, ¿no? Porque el que puede dar la cara, ¿no? Y mirar a los ojos al país, dice las cosas como son, cara a cara. Y como hablo de muestrecitas, oye, yo quiero preguntarte, César. Vamos a invertir la entrevista. Con gusto, Fernando. Con gusto, ya, porque aunque no crean, yo los he visto, bueno, cuando he sabido siempre, ya hace unos días, vi y me interesó mucho cuando estuvieron conversando sobre el caso de la refinería de Talara, ¿ya? Y entonces, es un caso que yo vengo viendo porque es, para mí, ejemplarizador y es un caso de impunidad, pues, monumental. Yo estoy convencido que allí es uno de los casos más grandes de corrupción que hay. Casi lo puedo equiparar también en cuanto a volumen de corrupción con el caso del gasoducto del sur, ¿no? La perla de Odebrecht, la que blindó, la que defiende, por la que demanda y que hace un escándalo todo y miles de millones de dólares. Y entonces, yo te escuché, César, que dijiste que cuando llegaron al poder, ¿no? Bueno, cuando asumiste ahí el año 2006, ¿no? Como que había un proyecto, algo que valía, creo que dijiste 500 millones de dólares. Retirar el azufre. Yo pensaba que era un poquito menos, pero ponte que sí, que sean los 500 millones de dólares. ¿El antecedente existe documentadamente? ¿En qué consistía? Claro, o sea, muy breve. Sí. A finales del gobierno de Alejandro Toledo, en marzo del 2006, sí, hay una ley de obligatoriamente quitar el azufre de los combustibles a 50 partes por millón. Sí. Hacemos primero un número Petroperú, dicen 500 millones. Cuando llegamos nosotros, pero analizamos eso y dijimos, ¿cuánto cuesta? 1.300. ¿En cuánto ha terminado? Pero digo, esos 500 millones se plasmó en un proyecto, Era una especie de perfil muy básico. O sea, debe estar en los archivos de Petroperú. Por supuesto. Claro. Ya luego, claro, ya cuando se firma, que es a los finales del gobierno. 2014. El contrato se firma en 2014. Ya, pero, a ver, después dijiste que se diseñó una forma de contratar, ¿no? Claro. Y que, ingeniería con derecho a construcción. Ingeniería, sí. PCTT, creo, PCTT, ¿no? EPC. Sí, que eso sí se llegó a firmar al finales del gobierno de García. Por 2010. Por 1.137 millones de dólares. 1.300 millones de dólares de referencia. Más o menos, ¿no?
Entonces, pero que el modelo, digamos, que no era muy usual, en verdad era un tanto difícil de entender, ¿eh? Cuando tú estás revisando todos los antecedentes y en realidad lo que proyectaba era hacer el proyecto, el diseño, ¿no es así? Y también la construcción. Iban empatados. Iban empatados, pero había una primera fase de diseño y después ya venía la construcción, ¿no? Si no me equivoco. Te daba derecho, te planteaba un monto, si tú trabajabas con el monto, concursabas la construcción. Entonces, si concordabas con el monto, le dabas la construcción. Y me dijiste que encargaron, no me dijiste, perdón, ya ves, esto del podcast te hace sentir partícipe, ¿no? Pero referiste que quien intervino ahí fue unos abogados de Clifford Chance. Clifford Chance, con sede en Londres, ¿no? ¿Ah? Estudio inglés, conjuntamente con el estudio Checopar. La contraparte acá. Así es. Sí. ¿Tú sabías que Clifford se convierte, Fernando, luego en 6.500, que es la cifra que tenemos ahora? Sí. ¿Tú sabes que Clifford Chance trabajaba para Técnicas Reunidas? Ah, no, eso sí. No, te cuento, pues. Para que. Buen tema. No, cuando te he escuchado, dije, Clifford Chance. Clifford Chance tiene una gran sede en Madrid, en Paseo de la Castellana. Es un estudio de súper prestigio, ¿eh? No estoy diciendo nada, pero hubo un momento en que Técnicas Reunidas hace una oferta de venta, ¿no? De técnicas, ¿no? Valorizada tal y cual. El estudio que trabaja en esa oferta y está colocado ahí es Clifford Chance. Y claro, y después, el 2010 o 2011, ¿quién gana? Técnicas Reunidas. Técnicas Reunidas. Y Fernando, y ese... Tú ya no estabas cuando sucedió eso, ¿no? No, pero un tema ahí importante que no mencioné. Sí, por eso... Se hace un concurso y las adjudicaciones técnicas mereció cuestionamiento. Efectivamente. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque habían descalificado a un grupo japonés en la cual intervino una gran empresa que se llama JGC, que construyó la refinería de La Pampilla. Lo descalificaron y prácticamente fue casi puesto único. Pero ¿por qué no reclamaron? Porque para reclamar ahí a poner una carta fianza de $11 millones. 1%. Sí. La discrecionalidad que puede ejecutar la fianza es infinita. Y más, yo no estaba, me preguntó el descalificado, le dije, mira, si está dispuesto a la discrecionalidad que te ejecutan la fianza y tú un proceso judicial de años, hazlo. De lo contrario, no vas a tener alternativa. Eso fue. Eso no lo conté en el podcast anterior. No, pero efectivamente. ¿Pero por qué reclamaban? Porque estaba amarrado, pues. Claro, un asco, carajo, ¿no? Es que ahí empieza toda esta pestilencia, porque si te digo una cosa, y tú lo debes comprender muy bien, un primer argumento fue cuando se declara que sí, que estamos preocupados porque haya la gasolina limpia, sin azufre, ¿no es cierto? Uh-huh. Y entonces el proyecto originalmente era para refinar de 65.000 a 95.000 barriles. Así es. ¿Ya? ¿No es cierto? Y la materia era combustible limpio, mejor, etc. Después, cuando derivó en los miles de millones, y con Campodónico, que pasa así piola, yo sé, tú has declarado que es tu amigo, pero él pasa súper piola, ¿no? Porque cuando involucran al Congreso, claro, ¿no? Tontos no fueron, ¿no? Para dar el salto, ¿no? De más obras y miles de millones y esto, piden al Congreso, ¿no? Que dé una ley, ¿no? En la ley le decían, usted puede... En el 2013. ¿Ah? La ley se da en el 2013. Pero ahí le ponían, usted puede elegir o contratar directamente o licitación, o licitar. Así es. Y Campodónico se fue por el contrato directo. Pero no lo firmó el Fernando. Pero se fue. No sé quién lo habrá firmado, pero todo eso tiene que... Lo defendió y discutí mucho con él sobre eso.
en su momento, yo de afuera, el de adentro, dudó y en la duda lo desalojaron del cargo. Y lo firma su sucesor. Eso fue lo que ocurrió. Yo he visto, pero ¿a qué voy? Porque el siguiente argumento que utilizaron fue seguridad energética. Cojones. No, eso era mentira. ¿No? Oye, ¿cuánto de lo que consumimos importa Petroperú? ¿Ah? Todo prácticamente. ¿No? Y de Ecuador básicamente, ¿no? ¿Ah? El petróleo crudo, sí. Y la papilla igual. La papilla claro, traía del África y traía parte de Ecuador. ¿Y cuánto del costo de la gasolina de hoy día va para pagar estas deudas millonarias? Todo, pues. ¿Ah? Todo, pues. Y baja el precio del petróleo y no baja el precio de la gasolina. Así es. ¿Ah? Y Repsol, hay que que debería pagar. competir, tampoco lo baja. O sea, tiene sobre utilidades. Indecopi, bien, gracias. Aquí no pasa nada. Por y el eso Congreso también, Fernando. ¿Ah? ¿Y el El quién? Congreso también. Nadie quiere mirar nada. Uno predica Pero es que el desierto. ese es el sistema de corrupción. Contra eso estamos. Y por eso es que a Petroperú la tienen en la situación en que está. Y al país pagando miles de millones, más deuda, ¿no? Para pagar el costo de la corrupción. Que debo agregar algo más. Tú lo sabes que has estado en Petroperú. Que es muy fácil engañar al pueblo, ¿no? Pero en la selva no se dejan engañar. Todos, no sé cuántas, 500, me quedo corto, derrames de petróleo que afectan a las comunidades nativas. Y cada vez que sale una denuncia dicen, no, ha sido un atentado terrorista, porque claro, porque no le dan mantenimiento, porque tienen abandonado todo eso, ¿no? Pero seguimos y persistimos. Hay que encontrar una solución, en una propuesta, justamente. Sí. Regresamos en un minuto, corte acá y regresamos. Sí. Ok, continuamos nuestra grata conversación con Fernando Olivera y ahora nos va a contar básicamente cuál es su estrategia de campaña, nos interesa, y su propuesta, por supuesto. Sí, básicamente yo sé que es un término un tanto manoseado, pero básicamente se trata de refundar el Perú. Ya. Y para eso tenemos que hacer cambios y cambios radicales. Con esto que estoy diciendo, que el crimen y la corrupción que tienen controlado al Perú, en todos los poderes, en todas las instituciones, es la madre de todos los males. En el sector económico, ¿no? Es verdad que hay quien dice, sí, marcha por cuerdas separadas, ¿no? El Perú es muy original, ¿no? La política va al abismo total, pero la economía se sigue manteniendo. Esto no es así, porque es muy fácil decirlo desde la comodidad de tu casa, ¿no? Pero hoy en el Perú hay millones de hogares que tienen problemas de hambre, de inseguridad alimentaria, que están en el día a día, que no tienen oportunidades. Y todo eso es posible que suceda si realmente tenemos cómo crear esas oportunidades. Pues nosotros lo vamos a hacer en materia económica, ¿no? Agregando valor a nuestros recursos naturales. Sí, vamos a respetar, porque creemos en la seguridad jurídica, pero vamos a dar esas oportunidades a los que se llaman informales también y a los emprendedores. Y como digo, agregando valor. Por ejemplo, ¿no? Y esto es algo que yo lo digo desde el año 2000, ¿no? O sea, aquí en el Perú importamos papas cortaditas para hacer papas fritas. Las importamos en el Perú, el país de la papa, de miles de variedades. Importamos papa. Pero ¿por qué no nuestra papa? ¿Por qué no la pelamos, no la cortamos, la envasamos y en vez de importar, exportamos, consumimos y exportamos? En el camino tú has creado puestos de trabajo, ¿no? Y le has agregado valor, ingresos. Tenemos unos bosques maravillosos. Además de poner en valor nuestro aporte en oxígeno al mundo, porque hay que facturar, ¿no? No solo las mujeres facturan,
Los estados también facturan, digo, no solo las mujeres facturan como Shakira, ¿no? Y lo canta, ¿no? Y la gente llora, Fernando. Y entonces, hombre, nuestros bonos de oxígeno, pero no solo eso, en vez de que haya la tala ilegal, ¿no? Que arrasa, no reforesta, no trae ingresos para el país, pues hagamos una industria forestal debidamente ordenada, ¿no? Que reforeste. ¿Quién la va a hacer? ¿Ah? ¿El Estado o el privado? Mira, nosotros promovemos. ¿Ah? Promoviendo. Te lo digo porque me pregunto yo, mira, he tenido la oportunidad de conocer, creo que ya van a venir acá, una industria del mueble, ¿no? Muy popular que tiene una empresa, IKEA. ¿Ah? Es sueca, si no me equivoco. Sueca. Ellos no tienen el potencial, ¿no? Que tenemos nosotros para producir. Mira, Chile, que es una franjita así, sí. Su industria forestal es 5 veces más que el Perú. ¿Ah? ¿Y por qué nosotros no podemos producir que esa madera se transforme en la industria del mueble para toda la región de Sudamérica? ¿Por qué no? ¿Ah? ¿No tenemos la creatividad, la capacidad? Es que aquí hemos llegado a los extremos, ¿no? Que ese señor que le ha pagado 100 millones de soles, ¿no? 20 y tantos millones de dólares por adelantado a un estudio de abogados para que estemos perdiendo, ¿no? Ese que está en la alcaldía, ¿no? Ya, como en fanfarrón además, dice, ¿no? Sí, ya tengo una reunión con el alcalde de El Salvador para hacer cárceles, para que nos tomen los presos del Perú allá a $40,000 cada preso anual. Dijo, vamos a mandar unos 5,000. Saca tu cuenta, $200 millones. Que no somos capaces de construir un buen penal acá y de tener efectivamente los controles necesarios. Oye, yo cuando fui ministro de Justicia, en un año construí el penal más seguro de la época. Ahí en Ancón, Piedras Gordas, el primer Piedras Gordas. Y por supuesto nadie objetó ni indicio de corrupción, ni mala construcción, ni nada. Ahí estaba, el penal más seguro. Sino que hay desidia. Y a veces no solamente hay desidia, sino que no hacen las cosas, y esto sucede mucho en las regiones y en las alcaldías, postergan las obras en tanto encuentran al que le va a pagar la coima, ¿no? Declaran obras desiertas una y otra vez. No les importa la necesidad del pueblo, no les importa que no tengan agua, que no tengan desagüe, lo que les importa es quién le paga la coima. Y ese es el acuerdo en el que acaban de llegar en el Congreso con el beneplácito de la Boluarte, para que le den 2 puntos más del PBI a los gobiernos municipales, etcétera, para que tengan más capacidad, no de gasto, más capacidad de coima. Es un asco. Entonces todo eso tenemos que cambiarlo. La justicia, vamos a cambiarla. Fernando, ahora que estamos mezclando en el discurso, sí, pequeña empresa sí, informal, empresa ilegal, empresa crimen organizado, ¿qué opinas del tema de la minería informal? Y el famoso MAPI y el famoso Reinfo. Mira, ahí hay una serie de definiciones que se deben precisar, ¿no? Bueno, primero, principio general. Todo el que trabaja honradamente cuenta con mi apoyo, con el apoyo de la escoba. ¿Ya? O sea, aquel que no forma parte de una red criminal, yo creo que tiene derecho a trabajar y a producir y a tener su ingreso, y lo vamos a apoyar. Segundo lugar, nosotros respetamos los contratos, la seguridad jurídica, pero en la propia legislación vigente, y si no ustedes rectifíquenme, ¿no? Si yo te doy una concesión, ¿no?, de miles y miles de hectáreas, ¿no?, tú tienes un compromiso que debes explorarla, ¿no?, y luego producir. O sea, no es que yo te regalo un activo por siempre jamás, ¿no es cierto? ¿No? O para que te sirva de garantía financiera, qué sé yo. La realidad, sin embargo, también hay que decir que explorar no es barato,
¿eh? No, para nada. Para nada. Igual que en el petróleo, igual que, ¿no? Sin embargo, la pequeña empresa explora, la pequeña minería explora. Sí, explora, pero En pequeño. Pero además también sigue un poco, ¿no? ¿Cómo podría decir yo? Las vetas que ya te van marcando por dónde va y ahí entra. Los afloramientos. Ahora, yo entiendo que si tú tienes una concesión y no exploras, ¿no? Tienes que pagar. El primer año, por decirte, $3 por metro cuadrado. Si pasa otro año y no exploras, sube a 5. Pasa otro año y no exploras, sube a 9. Es casi progresivo. Y a las verdaderas empresas mineras, hay un momento en que no les resulta negocio, pues no explorar y no producir, y se desprenden. Eso que no le resulta negocio a la empresa privada debe coincidir con el rol del Estado también, sentándose, sí, a conversar. Oye, aquí hay que ampliar el juego legal, el juego de reglas que permitan efectivamente la participación. Pero lo que hay que tener muy claro, ¿no? Y cada vez se trata de confundir más, porque cada vez surgen otras definiciones: pequeño minero, minero artesanal, minero ancestral, ¿no? Minero ilegal, ¿no? En donde, claro, hay que tener muy clara la frontera de lo que es ilegal, sea minero, maderero, pesquero, sea lo que sea, pero ilegal, o sea, delito. Eso hay que tenerlo muy marcado y no perseguir a la gente y a todos meterlos en el mismo saco. Ahora, es realmente un hecho que debe merecer la decisión de gobierno, la cantidad que mueven. Hay cantidades contradictorias. Yo he llegado a escuchar que han movido $14,000 millones. No. ¿Lo he escuchado? Sí, claro. Se ha informado, ¿no? Igual decían lo mismo el narcotráfico. Pero 5,000, 6,000, ¿cuánto? Sí, claro. ¿Ah? Y hay que tener cuidado porque, cuidado que el crimen se integra también. Así como hay integración vertical, integración horizontal, ¿no? Y en el mundo del crimen, así como ahora tienen Palacio de Gobierno, el Congreso, el Poder Judicial, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, Tribunal, están en todas. También están metidos en prensa, tienen a todo controlado. ¿No es cierto? ¿En qué momento se unen estos ilegales con el narcotráfico? Bueno, hay casos. Fernando, ¿y por qué no con la medida formal también? ¿No? ¿Y por qué no se unen también con la medida formal? Mira, porque ¿cómo se exporta $8,000 millones al año de fuente no formal? Por eso, pues, pero es que, ya te digo, esa exportación que ahora dices 8,000 millones al año. Es que hay toda una integración, ¿no? Exacto. Vamos a ver, el que hablemos del ilegal, ¿ya? Para su producción necesita cruzar carreteras, tener explosivos. ¿Quién le da los explosivos? Insumos químicos, todo eso. Maquinarias, ¿no? Camiones para transportar, ¿no? Para sacar. Retroexcavadoras. Todo eso. ¿Quién financia eso? ¿Y quién financia la ida y la vuelta hasta que llega a la concentradora? Yo últimamente. Llega al aeropuerto, Fernando. ¿Cómo? Y cuando llega hasta el aeropuerto. Sí, pero es que la concentradora es muy importante. ¿Ustedes han visto Cara Cortada? ¿Sí? ¿Se acuerdan de la escena en donde Al Pacino, que era Cara Cortada, se va a Suiza, entra, le pone los pies por encima del escritorio del banquero suizo, todo fino, él, todo así, ¿no? ¿Qué negociaban? El porcentaje con el que se quedaba la banca suiza, el banquero, a cambio de que le lave el dinero, ¿no? Si era 30%, 40%, ¿no es cierto? Bueno, las concentradoras aquí son la nueva banca suiza. Tú llegas ahí con tu
¿no? Tu mineral, lo descargas, te pagan en billete, contante y sonante. ¿De dónde viene ese billete? ¿Ah? Me imagino que de los bancos, ¿no? No. ¿Ah? ¿De dónde viene? Una época se lo llevaba Dionisio Romero en sus jets al Atlantic Security Bank. Era lavandería también, pues vamos a hablar las cosas claras. Por el año 87 lo utilizó Alan García como pretexto para querer justificar en un momento dado la estatización de la banca. ¿Ah? ¿No? Pero entonces pagan, ¿no? El otro recibe, salen los lingotes de oro, afuera, instrucciones, depositen aquí, 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 lavado. La nueva lavandería es eso, concentradora. Es tan fácil como, a ver, concentradora X, quiero ver, a ver, ¿quiénes son tus clientes? ¿A quién le has comprado? ¿No? A ver, y lo que has pagado, lo que has exportado, ¿a dónde ha ido el dinero? Pim, 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 pim. Y se acabó la vaina. ¿Ah? Pero no hay voluntad política de hacerlo porque hay mucho, cantidades de millones en juego. Y ojo, que así como hablamos ahora, tenemos que enfrentar, ¿no? Tú me has preguntado, parte fundamental, vamos a acabar con el delito, con el sicariato, con todo esto, con la inseguridad ciudadana. Cuando nos vean que esto puede ser realidad, donde hay madera, bueno, tocaré mi cabeza, ¿no? Te meten un disparo estos grandísimos, malditos delincuentes. ¿Cómo ha pasado en Colombia ahorita? Donde no me sorprende. Pero eso ya puede pasar aquí, en el Perú. Ya yo lo veo, he estado en muchas campañas y ahora sí lo veo como un peligro real, ¿no? Es fácil venderse o alquilarse, porque ellos están buscando invertir, le llaman invertir, ¿no? Meter dinero a las campañas. Claro que se necesita algún dinerito, porque ahora no es que uno dice, las redes, claro, las redes existen, antes no existían, pero las redes ya no te difunden como te difundían antes. Si tú no metes tu billete, no corre tu publicación, no se viraliza. Así va el escalato, ¿no? Bueno, no sé si se viralizaría, pero algo. Entonces, eso es lo que vamos a enfrentar, ¿no? Corte, venimos. Fernando, estamos en la parte final que siempre le llamamos con Guido Justicia TV. Esta parte. Joder. Un poco la autocrítica y tu percepción del tema de Kuczynski, con el que has participado en el gabinete en Toledo, y de Alejandro Toledo, uno investigado hoy día, el otro condenado. Tu autocrítica sobre eso. Mira, si llamas autocrítica, y yo la voy a mantener permanentemente, ¿no? Porque cuando tú estás en política, yo soy de los que creo que hay que actuar de buena fe. Yo al convocar, al tratar con las personas, creo que si están en política están para dar lo mejor de sí, para servir. Eso se trata, ¿no? Yo no puedo estar hablando con alguien que estoy pensando, este es un hijo de puta, este me va a clavar una puñalada, este es un falso, un mentiroso. No, porque entonces es diferente a que en política no todo el mundo te tiene que caer bien. Sí, claro. Oye, esto no es un club de amigos ni de mister o mi simpatía, no. Claro. Tenemos que estar de acuerdo en objetivos nacionales, ¿no? Y sacarlos adelante. Entonces, sí, yo he confiado, ¿no? Pero tampoco era tan así. Mira, fíjate, yo siempre traigo papelitos, ¿no? En cuanto a Toledo, nosotros firmamos firmados por escrito, con firma, un acuerdo de gobernabilidad y moralidad. Sí. No sabía. Sí, aquí está. Mira, que dice ahí Fernando Olivera y Alejandro Toledo. ¿Ya? ¿Cuándo? 30 de mayo del 2001. Antes de la segunda vuelta.
¿ya? Fernando. Y acá, por ejemplo, para Fernando, que vean... disculpa que te interrumpa, un poco histórico. Sí. Por ese tema, Sí. también la autocrítica. Sí. Yo fui conjuntamente con Pablo Kuczynski a hablar contigo sobre ese tema. En Pancho Fierro, ¿te acuerdas? Por supuesto. Claro, cierto. Y uno de los temas que creo que tratamos, por ejemplo, fue el de Sedapal. Así es. Porque nosotros no queríamos pues que venga una ola así privatizadora, que caiga todo, ¿no? Y tratamos un tema. Esto de Sedapal hay que manejarlo, ¿no? Con respeto y acá. Por ejemplo, ¿no? Pero como también a veces hay desconfianzas para que veas, ¿ah? Pusimos en el punto 2, pleno respeto del fuero parlamentario y en especial de su rol fiscalizador como garantía de un gobierno honrado y de lucha frontal contra la corrupción y la impunidad, incluyendo expresamente el caso de Alan García y su gobierno. ¿Por qué? Porque ahí yo sentía algo, ¿no? Que claro, en verdad existió en la campaña, cosa que yo no supe en su momento, pero todo se sabe después, ¿no? Un encuentro en Toulouse, creo, ¿no? Que había promovido Alvarito Vargas Llosa, ¿no? Que en esa época aspiraba a ser canciller, luego se enemistó entre Alan García y Toledo. ¿Ah? ¿Lo sabían? No. ¿Ah? O sea, en el momento de la posta de Toledo al segundo gobierno de García. Antes de que postule García, Toledo era el candidato que se perfilaba. ¿Qué elección? ¿Ah? ¿Qué elección? La elección del 2001. 2001. Ah, 2001. 2001. García supuestamente estaba, en el exilio no podía venir. Estaba sí, en Colombia, pero no estaba en Colombia, sino en París. Así es, ya. Y allí se encontraron. ¿Ah? Y ahí García, ahí puede hablar Álvaro, ¿no? Allí García le dice a Toledo, aparentemente, tú eres el hombre, te vamos a apoyar, etcétera, etcétera. Y ahí vino el contrapunto posterior, ¿no? Porque a última hora es que García se termina inscribiendo con el apoyo de Montesinos. Pues, se habían quedado sin candidato. Curi había estado herido de muerte. ¿Con quién se pueden entender? Con García. Y por eso le pusieron a disposición los canales de televisión, las radios, todo lo que controlaban y seguían controlando. Entonces, el 2001, pero como ahí, por ejemplo, tenía cierta cosa, no sé, ¿no? Lo puse por escrito. Porque el día de mañana tenía que investigarse, tenía que sancionarse, y no tenía la seguridad de que Toledo lo fuera a hacer, ¿no? Jugaba un poco de repente a ser político, ¿no? Como le llaman. Entonces, sí, siempre hay que tomar resguardos, ¿no? Dudar, preguntar directamente, aunque la pregunta sea incómoda, ¿no? Oye, tal cosa, tal otra. Hablar sobre lo que vas a hacer y cuál es tu pensamiento, ¿no? ¿Con quién sí te sentarías a pactar una alianza para el 2026? Mira, ¿De los 40 y tantos que hay? ¿O ninguno? Mira, hemos recibido llamadas, ¿eh? Pero básicamente yo te digo, por ahora no. Yo te digo, mira, nosotros somos un frente. Por lo tanto es amplio. Por eso. Prefiero, yo aprecio personas, pero el problema es revisar cada uno de esos 43 partidos, ¿no? Claro. Y ya la cosa cambia, pues, ¿no? ¿Ah? Entonces, sí, por ejemplo, mira, recibí una invitación de transparencia, por decir, ¿no? Sí, hay que venir, no sé si era transparencia o idea, me confundo estas ONGs, ¿no? Que están promoviendo las alianzas, ¿no? Entonces te contratan la encuestadora de
de nuestro amigo Alfredo Torres, apoyo, y dice, no, solo van a pasar 3 o 4 o 5 y están estos de acá, y por si acaso para echarle una manito a Acción Popular es el partido de mayor recordación, entonces ya los populistas ya no te dicen, soy Alfredo Barnechea, te dicen, soy Acción Popular, ¿no? Los niños ya no son niños, ahora son Acción Popular. Yeah. Bueno, está bien, son sus campañas, pero la manipulación de las encuestadoras es así cojonuda, ¿no es cierto? Se les ha ocurrido que estos son los partidos, ¿no? No sé qué fórmulas maravillosas hacen para luego querer empujar a todos, métanse acá porque cuidado, van a perder la inscripción. Yeah. Yo les digo, mira, ¿sabes qué? Mi preocupación no es pasar la valla, no, aquí estamos para ganar la elección. No vamos al segundo lugar, no, vamos a ganar y vamos a gestar esa mayoría. Y si ese Congreso se nos pone en plan opositor, en plan de querer bloquear, etcétera, pues el Congreso se va a su casa. 1, 2 cuestiones de confianza verdaderas y se va a su casa. Y tenemos los mecanismos de democracia directa. Bueno, toma usted. Estas son las reformas constitucionales, estas las legales. Tiene 60 días, ¿eh? Y convoca un referéndum en simultáneo. Así que estás notificado, viejo. Es que si tú te dejas bloquear por el Congreso, vamos a seguir en lo mismo. Yo planteé el año 2001 una reforma judicial, ¿ya? Por eso se les duplicó el sueldo a los jueces. No porque se me ocurrió, sino era para convocar sangre nueva que tenga un mínimo ingreso para mantener con tranquilidad a su familia. No era para darse una vida de lujos, de operaciones estéticas, o de Rolex, o de viajar a París, o a Francia, o donde sea. No, es para que una familia de clase media viva con tranquilidad. Bueno, el siguiente paso era que todo ese sistema de corrupción se vaya a su casa. Todos. No uno, no dos, todos. ¿Ah? Ahí teníamos que renovar. Lo pudo hacer el Senado del año 80, cuando se retornó de la dictadura. Le dieron facultades para que haga una ratificación extraordinaria de los vocales supremos. Pero claro, en esos congresos, en ese Senado, siempre pues hay abogados que están litigando y conviven pues con el enemigo. ¿Qué hicieron en ese Senado? Gonzalo Ortiz Ceballos, como decano del Colegio de Abogados, opinó que no se ratifique a ninguno. Y con toda razón. Tú no podías ratificar a un vocal que había puesto el estatuto revolucionario de una dictadura, ¿no?, por encima de la Constitución. Ratificaron a quienes rindieron pleitesía a la dictadura. Ratificaron, por ejemplo, yo recuerdo, a un vocal supremo que le habían encontrado en Cajamarca, ¿no?, con opio, con un cargamento de opio, porque en esa época, años atrás, se consumía opio en el Perú. Entonces, malograron la reforma como se había concebido. El año 80 y el año 2001, que yo planteé el proyecto, pero eso no lo vamos a permitir. Ahí van a ver la mano firme, que no solamente es mano dura, mano firme. Se va a acabar el tiempo. Sí. Nosotros, en materia de seguridad ciudadana, sabemos qué hacer, ¿no? O sea, esto no es para un discursito, un sketch, ¿ya? ¿Ah? Yo soy actor, no sé si cómico o no, pero me vuelvo actor y digo, mano dura, mano dura, mano dura, pena de muerte, pena de muerte, pena de muerte, ¿no? Y de ahí no salgo. Me hace acordar a cuando Dina Boluarte estaba leyendo así su teleprompter y de pronto ¡sim!, se malogró el teleprompter y se quedó callada. ¿Ah? No, esto es muy serio. Tú te vas a sentar allí, presidente de la República, y tienes que atacar de verdad, sí, claro, el problema de la inseguridad. Tienes que conocer, tienes que, para empezar, construir un verdadero sistema de inteligencia. Hoy no existe. No Hoy lo que existe es un sistema de extorsión, ¿ya?, donde te chuponean, sí, te chuponean, ¿pero qué? Para extorsionarte. Y todavía se ufanan. Por ahí hay un super policía, uno que dicen que es super policía, muy promocionadito él, ¿no?, que cuando va a hablar con los políticos te empieza a contar la vida y milagros de cada político del otro lado, ¿no? ¿Por qué? Pues yo tenía acceso al sistema Constelación, yo era el gran investigador,
y te chuponeaban a medio mundo. El otro, el alcaldito también, se ha comprado su sistema de chuponeo, ¿no? Decía, ¿no? Ha hecho su GEIN, dice, ¿no? ¿Ah? Y ha comprado, después tuvo que retroceder, porque claro, como es hablador, dijo, sí, acá chuponeamos a los delincuentes. ¿Cómo es esa vaina? Le salieron a decir. Una autoridad cualquiera no puede chuponear, tiene que ser por mandato judicial, claro. Con autorización del fiscal. Pero todo eso lo tenemos equipo profesional, ¿no? Y la decisión, ¿no? De inclusive recurrir a los mejores del mundo para que nos asesoren, que tengamos el mejor servicio de inteligencia. Habrá quien quiera que sea Montesinos, pero no, método Montesinos, no. ¿Ah? No, dentro de la ley, dentro de la Constitución, hay que usar la tecnología, hay que capacitar. Díganme ustedes, a ver, tú eres presidente mañana, te sientas ahí, ¿no? A ver, hay que trabajar con la policía, ¿no es cierto? ¿Ah? Sin duda. Ya, entonces la pregunta es, a ver, dime uno, no te pido dos, uno, que sea íntegro, capaz, etc. Pues tienes que buscarlo desde ya. Y lo estamos buscando. Bueno, bien complicado, ¿ah? Me alegro que estés en eso, No, es que... Y te agradezco. El tiempo se nos ha ido. César, ¿alguna última tingencia? No, yo creo que nos hemos excedido. Creo que es una tertulia importante. Sí, entonces, informar. Y habrá otra oportunidad, Fernando, de conversar. Hemos transitado por cosas comunes. Hombre. Y hemos hablado de cosas de los 80, ¿no? Entonces, me has hecho recordar el encuentro que tuvimos ahí en Pancho Fierro cuando viniste con Pedro Pablo, ¿viste? Y hablamos de temas de gobierno. Por supuesto. Era en serio, pues, esa es la forma de hacerlo. Así se gobierna, ¿no? Claro. Bueno, han pasado solo 24 años de nada más. Sí. Pero aquí estamos todos, con ganas de que el Perú avance y progrese como quisiéramos que haya sido así antes, y queda la esperanza. Frente a la esperanza, dices tú. Frente a esperanza. La escoba. De más está decirles, ¿no? Porque... ¿Está bien? No, digo, de más está decirles que tenemos que participar, ¿no? Sí, está muy bien esta tribuna, pero tenemos que entrar a la cancha, carajo. Está bien. ¿Ah? Amigos, ha sido un placer. Sí. Fernando, muchas gracias por haber estado acá con nosotros, por haberte mostrado tal como eres. Eso es lo que vale. César, muchas gracias. De igual manera, Guido, como siempre. Seguimos conversando, Fernando, Guido, hay mucho por conversar. Así es, y aquí en Proponiendo. Nos vemos. Gracias. Bueno, chao.